No, esta parte. Hablamos ya todo de la demanda de dinero. Sí. Sí, profesora. Ya. Bueno, entonces, cuando habíamos explicado la demanda de dinero, dijimos que, de acuerdo a lo mencionado, a lo sustentado por Friedman, él decía que la demanda de dinero estaba relacionada de forma directa con el ingreso real permanente, o sea, con la riqueza que tenía la persona, ¿no? O sea, mayor riqueza, mayor demanda de dinero, ¿no? Y también de forma directa con el nivel de precios, que si aumentaban los precios, también la demanda de dinero aumentaba, ¿no? Y esta demanda de dinero tiene una relación inversa con los índices de inflación esperada, ¿no? Si la tasa de inflación que se espera tener en periodo siguiente, ¿no?, aumenta, digamos que la demanda de dinero ahora disminuye, ¿no? Y una relación inversa. Y con respecto a la tasa de interés, digamos, mencionaba que no era muy, no interfería mucho, ¿no? El cambio en la tasa de interés no hacía variar mucho la demanda de dinero, por lo tanto, tendía a ser inelástico, ¿no? Ahora, para establecer esta teoría monetaria, también Friedman habla acerca de la oferta de dinero, ¿no? La teoría moderna de la oferta de dinero, ¿no? ¿Importa o no el dinero, digamos, dentro de la economía, ¿no? La cantidad de dinero entonces que hay, según Friedman, sí importaba, ¿no? Contradiciendo un poco la idea de keynesiana que, digamos, no consideraba pues como que el dinero generaba problemas, ¿no? Sino pensaban que no era relevante para las variables principales, ¿no? En este caso, Friedman pues busca explicar y demostrar que la cantidad de dinero va a afectar, ¿no?, los niveles de precios, y también demuestra luego que no es, digamos, para poder salir de una recesión también, ¿no? Es importante esta cantidad de dinero. La teoría entonces moderna de la oferta de dinero, según Friedman, esta cantidad de dinero que hay en la economía es controlada por la autoridad monetaria, ¿no? La cantidad de dinero, entonces, en términos nominales, va a ser determinada por el Banco Central de Reserva en el caso de cada país, pues, ¿no? Un incremento, entonces, en esta cantidad de dinero va a permitir que las personas retengan un exceso de efectivo en las cantidades que desean. Al haber, entonces, más dinero en la economía, cada persona, digamos, ¿no?, tiene acceso a una mayor cantidad de dinero en sus manos, ¿no? Entonces va a haber más efectivo en las manos de las personas, ¿sí? La sociedad, pero... ¿Sí? ¿Nos escucha? ¿Me está escuchando? Sí, profesora, sí. Bueno, sí la escucho. Ya. Decíamos entonces que las personas tienen cantidades de dinero mayores en sus manos y lo que hacen normalmente pues es deshacerse de ellas, ¿no?, de esa cantidad de dinero comprando normalmente, ¿no? Una persona entonces tiene más cantidad de dinero, va a comprar más, ¿no? Pero la sociedad como un todo, decía Friedman, no puede fácilmente deshacerse de ese exceso de efectivo, ¿no? Porque, bueno, una persona de forma individual sí lo puede hacer comprando, ¿no? Pero ese dinero al comprar pasa a otras manos, entonces sigue manteniéndose circulando en la economía, ¿no? El intento entonces de las personas por deshacerse de este exceso de efectivo impulsará la demanda de bienes y servicios. O sea, va a crecer la demanda, ¿no?, en el mercado de todos los bienes y servicios, porque las personas
compran más cuando tienen más dinero en sus manos, ¿no? Y por lo tanto puede suceder, dice Friedman, que incrementen la producción para responder justamente a ese aumento en la demanda, ¿no? Pero también va a incrementar los precios, ¿no? O puede suceder que hay una combinación de ambos, ¿no? O sea, que incremente la producción y también los precios, ¿no? Juntos. A medida que hay un aumento en el nivel de precios, crece, originado pues este crecimiento por el aumento en la demanda de los bienes, esto va a ocasionar que hay un incremento en la demanda de dinero. Habíamos dicho que el nivel de precios tiene una relación directa con la demanda de dinero, ¿no? Entonces, si aumenta el precio de los bienes, también va a incrementarse la demanda de dinero en las personas, ¿no? Debido a que la población en general desea retener más dinero en sus manos para hacer las compras de los bienes y servicios que están a un precio más alto, ¿no? Esto ocasiona que en el mercado de dinero, a la larga, se pueda restablecer el equilibrio entre la cantidad de dinero y la demanda de dinero. Es decir, que se igualan, ¿no es cierto? Se iguala la cantidad de dinero con la demanda de dinero. Pero este nuevo equilibrio, digamos, dentro del mercado de dinero se va a dar teniendo en cuenta un nivel de precios más alto en el caso de los bienes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se retorna al equilibrio en el mercado de dinero, en el mercado de bienes se tiene un nivel de precios mayor, ¿no? Lo que ha ocasionado, por lo tanto, este aumento en la cantidad de dinero es un nivel mayor de precios, lo conocemos como inflación, ¿no? De esto concluye Friedman que la inflación siempre y en todas partes es un fenómeno monetario que es producido en primera instancia por un incremento rápido de la cantidad de dinero. La causa, digamos, original, ¿no? La causa primera de la inflación siempre va a ser entonces, según Friedman, un aumento en la cantidad de dinero en la economía, ¿no? Eso va a generar que los precios crezcan, ¿no? O que haya inflación dentro de un país, ¿no? Si controlamos entonces la cantidad de dinero dentro del país, ¿no? Vamos a, digamos, a mantener una estabilidad de precios, ¿no? Una estabilidad macroeconómica, de tal manera que el objetivo del Banco Central como rector de la política monetaria es justamente eso, ¿no? Mantener la estabilidad monetaria, mantener la estabilidad de precios, por lo tanto, debe controlar la tasa de crecimiento que tenga el dinero en la economía, o en otras palabras, la cantidad de dinero circulando, ¿no? O la oferta de dinero, como lo queramos llamar. Esto entonces es responsabilidad del BCR, ¿no? Cuando Friedman también establece dentro de esta teoría monetaria cuál fue la causa de la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Recordemos que según Keynes, él decía que la causa de la Gran Depresión había sido una disminución de la demanda agregada, ¿no? Que había generado pues estas bajas, ¿no? En la producción y en el empleo. Pero Friedman no está de acuerdo con Keynes. Dice que no se originó, no fue causado por una disminución en la demanda agregada, sino que en gran parte, dice, la Gran Depresión fue ocasionada por una política monetaria inadecuada, digamos, ¿no? Que había establecido en los países, principalmente pues, Estados Unidos, ¿no? Cuando analiza entonces el comportamiento de la cantidad de dinero durante ese periodo, dice que las autoridades monetarias de Estados Unidos, la Reserva Federal específicamente, habían seguido políticas deflacionarias, o sea, habían determinado, ¿no? Cantidades de dinero que iban disminuyendo, ¿no? O sea, habían hecho decrecer o habían colocado en el mercado una menor cantidad de dinero
en el mercado monetario. Y en gran parte eso ocasionó, dice, que se redujo bruscamente, ¿no?, por parte de la Reserva Federal, redujo bruscamente la base monetaria, o sea, lo que emitía la Reserva Federal, ¿no es cierto? Entonces, el sistema financiero o el sistema bancario no tenía liquidez y por lo tanto se ocasionó la crisis, ¿no?, según Fried, ¿no? Entonces, en este caso, para él, la cantidad de dinero fue muy poca, digamos, ¿no?, la que se colocó en el mercado, y eso generó una falta de liquidez en el sistema bancario y por lo tanto eso terminó en la gran crisis de los años 30. Entonces, difiere un poco en las ideas de Keynes, pues, ¿no? Sin embargo, estas observaciones del periodo, ¿no?, de la Gran Depresión, muchos han puesto en duda, ¿no?, estas observaciones que tuvo Fried, ¿no?, pensando que si se va a los datos, digamos, no se contrastaría, no se podría demostrar lo que había afirmado Fried. En cuanto a la relación que existe entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo, ¿no?, Friedman establece que esta relación no es duradera, digamos, ¿no? Es una relación de muy corto plazo, ¿no? Por eso es que establece que la curva de Phillips a largo plazo va a ser vertical, ¿no? Friedman diferenciaba entre lo que es las tasas de desempleo reales y las naturales, ¿no? La tasa de desempleo natural para Friedman es la tasa de desempleo que se va a dar dentro de una economía cuando la tasa de inflación real y la tasa de inflación esperada son iguales. La tasa de inflación real es la que se tiene, digamos, en un momento determinado, ¿no? La tasa de inflación esperada es lo que se piensa que va a haber en el futuro, ¿no?, o en un periodo siguiente. Digamos, en este año tenemos una tasa de inflación del 2020, ¿no?, perdón, 2021, y la tasa de inflación esperada sería lo que se prevé que va a haber en el año siguiente, ¿no?, 2022, ¿no? Ahora, Friedman decía que las autoridades monetarias solo pueden impulsar de forma temporal la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural. Si el gobierno quisiera disminuir la tasa de desempleo, ¿no?, por debajo de esta tasa natural, generando una tasa de inflación mayor a la esperada, ¿no? Entonces, para poder lograr una tasa de desempleo menor, tendríamos o se generaría una tasa de inflación mayor a la esperada. O sea, aumentaría, ¿no es cierto?, los precios más de lo que se había considerado, ¿no?, más de lo que se había esperado, digamos. Entonces, esa observación implica que las personas ajustan sus expectativas a la nueva tasa de inflación más alta y por lo tanto volver a la tasa de desempleo natural. Entonces, al inicio, digamos, una tasa de desempleo menor va a implicar una alza en la tasa de inflación. Sin embargo, luego, en el periodo siguiente, las personas ajustan, dice, sus expectativas a la nueva tasa de inflación que ha habido y por lo tanto lo que generaría es que se volvería a la misma tasa de desempleo natural, ¿no? Y en este caso, pues, la política monetaria sería inefectiva, ¿no? Parte de la idea, entonces, Friedman, que una curva de Phillips a corto plazo va a estar asociada a un valor diferente de inflación esperada. Entonces, la curva de Phillips a corto plazo es una relación o es una curva que representa una relación entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación de un país.
Generalmente entonces cuando se quiere aumentar o disminuir, perdón, la tasa de desempleo, se va a hacer a costa de una tasa de inflación más alta, ¿no? Entonces hay una relación inversa que se ve reflejada en esta curva de Phillips, ¿no? Si aumenta entonces la cantidad de dinero en la economía, va a haber una inflación mayor, pero a cambio de ello, digamos, va a haber una mayor producción y por lo tanto menor desempleo, ¿no? Entonces la tasa de desempleo disminuye, ¿sí? Esta idea, digamos, se cumpliría en el corto plazo, ¿no? Por eso dice que parte de una curva de Phillips a corto plazo. Cada curva de Phillips a corto plazo está asociada a un valor diferente de inflación esperada, ¿no? O sea, está, digamos, esta relación de inflación con tasa de desempleo, ¿no? Se cumpliría, digamos, teniendo en cuenta una tasa de inflación esperada dada, ¿no? Estas curvas de corto plazo cambian hacia arriba cuando esta inflación esperada también aumenta, ¿no? Y eso produciría una curva de Phillips vertical a largo plazo, decía Fried, ¿no? Es lo que se muestra en el gráfico, ¿no? Tenemos entonces varias curvas, como decimos, de corto plazo, que son las curvas de pendiente negativa, ¿no? Me indica la relación entre estas tasas, ¿no? Entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación. Como hemos dicho, que es dependiente negativo, implica una relación inversa, ¿no? Entre la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Es decir, que si la tasa de inflación aumenta, ¿ven, no?, la tasa de desempleo va a disminuir, ¿no? Digamos, es un sacrificio que, o un trueque, dicen, ¿no? Un cambio que se hace, ¿no? Se sacrifica los precios a cambio de un menor desempleo, diríamos, ¿no? Entonces, eso es lo que representa esta curva de Phillips 1, ¿no? Pero esta curva de Phillips 1 establece o, digamos, que considera una tasa de inflación esperada, digamos, constante, ¿no? Como P sub 1, por decir, ¿no? Entonces, tenemos que esta curva de Phillips 1, ¿no?, tiene detrás o establece, ¿no?, en el modelo una tasa de inflación esperada dada ya, ¿no?, como P sub 1, por decir, ¿no? Entonces, con eso se ha calculado, o con eso, digamos, las personas y los agentes económicos en general, con las empresas, han calculado y han establecido sus contratos, ¿no es cierto?, sus salarios, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de esa curva de Phillips 1, ¿no?, Friedman dice que suponemos que la tasa de inflación es P1 y la tasa de desempleo natural es U sub n, ¿no?, que es el punto A de la curva 1, ¿no? Este U sub n es la tasa de desempleo natural que hemos dicho, ¿no es cierto? Esta tasa de desempleo natural queremos que disminuya, ¿no? O sea, queremos que la tasa de inflación, perdón, la tasa de desempleo sea menor, ¿no? Las autoridades monetarias entonces desean fijar la tasa de desempleo real en U sub 1, o sea, quieren que sea menor, ¿no? La tasa de desempleo en el país sea menor a la tasa de desempleo natural, ¿no?, en un punto como U sub 1, ¿no?, indicando en cierto sentido una buena disposición para hacer un trueque con un índice de inflación más alto. Sabemos que para que disminuya la tasa de desempleo, vamos a, digamos, a tener que aceptar una tasa de inflación mayor, ¿no?, como P sub 2, ¿no?, en vez de P sub 1, por un índice de desempleo más bajo. Entonces, para lograrlo, las autoridades monetarias incrementan las existencias de dinero, o sea, el BCR colocaría, ¿no?, más dinero en la economía, ¿no? Incrementa entonces la oferta monetaria. Eso, como hemos dicho, ya genera un alza en los precios, ¿no? Eso entonces eleva la tasa de inflación a un punto como P sub 2, ¿no?, que es la tasa de inflación mayor a P sub 1.
y reduciría de forma temporal el desempleo a la tasa U+1. Conseguiríamos entonces de esa manera reducir el desempleo, ¿no? Eso se cumple en el punto B del gráfico. ¿Por qué se da ese cambio? Dice Friedman, porque las empresas descubrirían que los precios de sus productos están aumentando con mayor rapidez que sus costos de trabajo por unidad. Debido al aumento de la cantidad de dinero en la economía, hemos dicho que las personas compran más, por lo tanto, hay mayor demanda y los precios están aumentando, ¿no? Si los precios aumentan, quiere decir que hay más ganancia para las empresas, ¿no? Que los costos de trabajo están aumentando, pero no tanto como los precios, ¿no? Los contratos de trabajo, entonces, conforme a los cuales están trabajando muchos empleados, en ese momento, se determinaron con la expectativa de que la inflación seguiría siendo P+1. Entonces, cuando se firmaban los contratos, se pensaba que en ese periodo siguiente se iba a tener un nivel de precios P+1, ¿no? Menor al que existe ahora, P+2. Por eso es que los costos han aumentado, pero menos que los precios, ¿no? Al darse cuenta de ello, debido a que los precios aumentan y los salarios nominales no cambian, ¿no? Porque los salarios están de acuerdo a los contratos que se hicieron, no se han aumentado, ¿no? Entonces, en términos nominales, digamos, las personas siguen ganando lo mismo, ¿no? Los salarios nominales se mantienen. Pero en términos reales, las tasas salariales han disminuido. ¿Por qué? Porque han aumentado los precios. Entonces, los trabajadores en realidad están recibiendo menos en términos reales. Los empleadores, por lo tanto, responden incrementando el empleo, ¿no? Van a contratar más cantidad de personas porque sus tasas salariales en términos reales han disminuido para ellos. Entonces pueden contratar más trabajadores, ¿no? Con el fin de producir más y responder a esa demanda también que está aumentando. Entonces, para producir más, contratan más trabajadores, ¿no? Además, los trabajadores desempleados, por el lado de los trabajadores, diríamos que están buscando empleo, ¿no? Y empiezan a recibir ofertas de salarios nominales más altos, ¿no? A medida que las empresas buscan nuevos empleados. Puede ser entonces que los nuevos contratos se den a un salario nominal mayor, ¿no? Si los trabajadores confunden esos incrementos en el salario nominal con ofertas de un mejor salario real, dejarán de buscar trabajo y aceptarán el que les están ofreciendo, ¿no? Entonces, el resultado será una tasa más baja de desempleo friccional. Entonces, el desempleo friccional, que es el que está relacionado con la tasa de desempleo natural, disminuiría, ¿no es cierto? Porque las personas pensarían que están recibiendo mayor salario, ¿no? Al ver que les están ofreciendo mayor cantidad de dinero en términos nominales, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Se reduciría la tasa de desempleo. En este caso, entonces, hemos pasado, como hemos dicho, del punto A inicial, donde estábamos en este punto inicial, donde teníamos la tasa de desempleo natural a un precio P+1, a una tasa de inflación P+1, ha ocurrido que al aumentar la cantidad de dinero, ¿no es cierto?, las personas, como hemos dicho, han empezado a comprar más, ¿no? Han subido los precios. Al subir los precios, las empresas han contratado más trabajadores y las personas que estaban desempleadas también han aceptado estos nuevos trabajos, pensando que los salarios son más altos, ¿no? Y se ha pasado al punto B, ¿no? En el punto B hemos llegado a una tasa de desempleo menor, ¿no? Como U+1, y los precios o la tasa de inflación ha aumentado a P+2, ¿no es cierto? Entonces, se ha cumplido, digamos, con el objetivo que tenía el gobierno de disminuir la tasa de desempleo. Sin embargo, Friedman dice que esto es temporal, ¿no? Que esto no se va a mantener, digamos, ¿no? Se concluye entonces que cuando la tasa de inflación real, que en este caso ya es P+2, excede a la tasa de inflación esperada, que era P+1 para ese periodo,
el desempleo vemos que ha disminuido, ¿no? De U sub n, que es la tasa natural de desempleo, a U sub 1, ¿no? Entonces se ha logrado, digamos, reducir el desempleo a costa de una tasa de inflación mayor en ese periodo. Los puntos en una curva a corto plazo de Phillips, como la que mostramos, muestran los varios índices de desempleo asociados con las tasas de inflación real que difieren de la tasa esperada. Pero, como hemos dicho, la economía, según Friedman, no se quedará en el punto B, o sea, no va a durar, digamos, ese aumento o esa disminución de la tasa de desempleo, ¿no? Las personas, dice, lo que van a hacer es que para el siguiente periodo van a ajustar sus expectativas a la tasa de inflación más alta, que son expectativas adaptativas, dice, ¿no? Se adapta, ¿no? Los agentes económicos se adaptan a que la inflación ya no va a ser P sub 1, sino ya se conoce o saben ya que la inflación es P sub 2, ¿no? Entonces, para el siguiente periodo, esperan que esa tasa de inflación ya sea P sub 2, ¿no? Un nivel de precios más alto, ¿no? Una vez que ha tenido lugar ese ajuste, la curva a corto plazo de Phillips cambia hacia arriba, ¿no? Hacia la curva 2, ¿no? ¿Por qué cambia? Porque hemos dicho que cada curva de Phillips a corto plazo está dada con una inflación esperada fija, ¿no? Como P sub 1. Si ha cambiado a P sub 2, quiere decir que ha cambiado el ceteris paribus, digamos, y la curva se va a trasladar, ¿no? Se va a trasladar hacia arriba, ¿no? Los índices de inflación esperados, entonces, se traducen en ubicaciones más altas de la curva a corto plazo de Phillips. Entonces, tendríamos una curva más arriba de la primera, ¿no? A medida que expiran los antiguos contratos, este cambio se da por lo que explican aquí, ¿no? Cuando los contratos ya del periodo 1, digamos, han cambiado, los costos de trabajo reales aumentan a sus antiguos niveles. Entonces, en el primer periodo, en el periodo 1, digamos, teníamos una tasa de inflación como P sub 1, ¿no? Pero en el siguiente periodo, ya hemos dicho que los agentes se adaptan a la nueva inflación, ¿no? Que es P sub 2. Entonces ya se espera que en el siguiente periodo sea P sub 2, de tal manera que los contratos se van a hacer de acuerdo a esa tasa de inflación más alta que se espera, ¿no? Los costos de trabajo entonces van a aumentar. Quiere decir que los salarios van a aumentar, ¿no? Los salarios en términos reales van a aumentar, ¿no? Porque ya se ajustan de acuerdo a la tasa de inflación mayor. Por lo tanto, si los costos aumentan, las empresas van a despedir a sus trabajadores, ¿no? Por los salarios más altos reales, y se restablece la tasa de desempleo natural, que es el punto C, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, estábamos en el punto como B, ¿no? Donde había una tasa de desempleo menor, pero a un precio mayor, a una tasa de inflación mayor. Para el siguiente periodo, entonces, ya se sabe que ya no va a ser la tasa de inflación P sub 1, sino va a haber una tasa de inflación esperada como P sub 2, ¿no? Los cálculos, entonces, de las empresas, de los salarios, van a ser con esa tasa de inflación P sub 2. Por lo tanto, los salarios van a aumentar, ¿no? Si los salarios aumentan, dice, entonces las empresas ya no va a aumentar mucho sus costos, por lo tanto van a despedir a los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, cuando la curva se traslada, ¿no? La curva de Phillips se traslada hacia arriba, porque ya tenemos una nueva tasa de inflación esperada, se trasladaría a la curva de Phillips a corto plazo 2, tendríamos entonces que a este nivel de precios P sub 2, ¿no? La tasa de desempleo es U sub n. Esto significa que nuevamente se ha regresado a la tasa de desempleo natural, ¿no? Por lo tanto, Friedman concluye que esta disminución del desempleo es solamente temporal
y luego se va en el siguiente periodo, se volvería nuevamente a la tasa de desempleo natural, ¿no? Pero con un índice de precios mayor, ¿no es cierto? Entonces, lo que en resumen, lo que ha ocasionado ese aumento en la cantidad de dinero, si bien es cierto, se hizo con la idea de que disminuyera la tasa de desempleo, al final vemos que no se logra, ¿no? Más que por un periodo muy corto esta disminución, y al final se retorna a la misma tasa de desempleo, pero con un mayor precio, ¿no? Con una tasa de inflación mayor. Por lo tanto, no justificaría, pues, ¿no? esta política monetaria expansiva para disminuir el desempleo si es que al final se va a tener, después de un periodo corto, nuevamente se va a tener la misma tasa de desempleo y lo que va a haber como efecto negativo es una tasa de inflación mayor, ¿no? O sea, la tasa de inflación mayor se mantiene, ¿no? Y lo que nuevamente se reduce es el desempleo, ¿no? A largo plazo, entonces, acá estoy, no sé, bueno, se restablece en el punto C, ¿no? La tasa natural de desempleo ahora entonces está asociada a una tasa de inflación real y esperada más alta, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, al inicio teníamos una tasa natural igual, pero con una inflación menor, ¿no? Y ahora, luego de la política monetaria que se aplicó, tenemos igual la misma tasa de desempleo, pero una inflación mayor, ¿no? Supongo que las autoridades monetarias tratarían de restablecer nuevamente la tasa de desempleo U+1, o sea, disminuir nuevamente la tasa de desempleo, harían lo mismo que hemos explicado en la primera parte, ¿no? Y nuevamente se ocasionaría un cambio en la curva de Phillips de corto plazo a una curva 3, ¿no? Lo que movería, lo que haría que la economía se mueva hacia el punto E. A largo plazo, entonces, dice Friedman, no hay un trueque entre la inflación y el desempleo. O sea, en el corto plazo sí se da, ¿no? Que al aumentar la inflación va a disminuir el desempleo. Pero en el largo plazo este intercambio, este trueque entre inflación y el desempleo no se va a dar, ¿no? La curva de Phillips entonces a corto plazo es perfectamente vertical en la tasa de desempleo natural. Según Friedman, entonces, no habría, ¿no es cierto? En el largo plazo no se mantendría este intercambio, ¿no? Lo que se mantendría es, o lo que se obtendría es una curva de Phillips a largo plazo que es vertical, ¿no? En el nivel de la tasa de desempleo natural. O sea, esta tasa de desempleo diríamos que en el largo plazo se va a mantener, ¿no es cierto? No se va a poder disminuir la tasa de desempleo si aumentamos, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero, no vamos a lograr una tasa de desempleo menor. Lo que vamos a lograr más bien son tasas de inflación mayores. ¿Sí? Las autoridades monetarias, entonces, pueden reducir a largo plazo el desempleo por debajo de su tasa natural, solo incrementando continuamente la tasa de inflación, ¿no? Entonces, si quisieran mantener una tasa de desempleo menor, tendrían que aumentar, ¿no es cierto?, la tasa de inflación, y esto es porque se da un trueque temporal, dice, entre inflación y desempleo, no un trueque permanente, ¿no? O sea, no es algo que se pueda mantener en el tiempo. Por lo tanto, siempre se tendría que estar aumentando la cantidad de dinero, aumentando la cantidad de dinero y generando más y más inflación, y eso en el tiempo no es sostenible, pues, ¿no? No se puede generar siempre tasas de inflación, aunque eso reduzca el desempleo, ¿no? Por un periodo de tiempo corto. Entonces, no justificaría, digamos, esas políticas monetarias, ¿no? Según Friedman, entonces, porque no genera, pues, un cambio permanente en la economía real, ¿no? También Friedman establece entonces la regla monetaria, ¿no? Debido a que
como hemos dicho, incrementos sucesivos de la oferta de dinero llevan a tasas de inflación mayores, entonces eso no es sano para la economía, ¿no? Entonces establece por eso cuál debe ser la tasa de crecimiento que debe tener esta oferta de dinero, ¿no? Según Friedman, la Reserva Federal, o sea, los bancos centrales en cada uno de los países, ¿no? El Banco Central de Reserva de cada país, debería abandonar su política monetaria discrecional y apegarse a la regla monetaria, o sea, cumplir esta regla, ¿no? No aplicar una política monetaria de acuerdo a lo que ellos quieran, digamos, en un momento dado, ¿no? Sino que siempre deben regirse por esta regla. ¿Y cuál es la regla que establece Friedman? Es que la cantidad de dinero, ¿no? O incrementar la cantidad de dinero, la oferta de dinero de forma anual a una tasa constante, ¿no? O sea, sí hay que incrementar la oferta de dinero, ¿no? Pero a una tasa constante. ¿Y cuál debe ser esa tasa? Aproximadamente, dice, debe corresponder a la tasa de crecimiento a largo plazo que tiene el PBI, ¿no? Entonces, calcular, obviamente, es tarea del Banco Central, ¿no? Hacen las proyecciones de acuerdo a lo que ha habido, ¿no? Cuál es la tasa de crecimiento del país, ¿no? En los últimos, no sé, en un periodo de tiempo largo, ¿no? Cuál ha sido la tasa de crecimiento promedio que ha tenido el PBI en el país, y esa es la tasa que debe crecer la oferta de dinero, ¿no? De tal manera que no genere, pues, brotes de inflación, ¿no? O precios más altos. Entonces, si se cumple eso, entonces va a crecer la oferta de dinero, pero también con ello crecería el PBI, entonces no generaría un aumento de precios, digamos, descontrolado, ¿no? La inflación debe mantenerse entonces en un promedio, ¿no? Que consideran ahora de 2 a 3%, ¿no? De 2 a 3% es el rango que maneja el Banco Central de Reserva, ¿sí? Y para lograr, digamos, esa meta o esa tasa de inflación, ¿no? Debe tenerse un crecimiento de la oferta de dinero, como hemos dicho, que esté correspondiente o que esté relacionada con la tasa de crecimiento del PBI a largo plazo. Si se cumple ello, entonces, dice Friedman, no habría problemas en el crecimiento del nivel de precios, ¿no? O sea, no generaría altas tasas de inflación. Por último, tenemos que Friedman es un defensor, ¿no es cierto?, del liberalismo económico. Esta idea de liberalismo económico está asociada a la escuela clásica, ¿no? Donde ellos desde ahí, pues, inician la idea de que debe haber, ¿no es cierto?, libertad en el mercado, ¿no? Libertad en las diferentes actividades que realizan los consumidores, las empresas, etcétera, ¿no? El énfasis entonces está en la libertad económica, ¿no? Friedman también es un defensor de esa idea, ¿no? Abogó entonces Friedman por una serie de reformas que confiarían menos en el gobierno y más en el mercado. La economía debe estar guiada entonces por el libre mercado, no por las actividades o las acciones que tenga el gobierno, ¿no? O sea, que no debe participar o participar en lo mínimo posible en el manejo, ¿no?, de la economía. El sistema de mercado, según Friedman, protege no solo la libertad económica, no solamente lo relacionado a las decisiones económicas, ¿no?, de la población, ya sea como consumidores o como productores, sino también el mercado, dice, protege la libertad política, ¿no?, lo que defiende el sistema neoliberal actualmente, ¿no? Libertad no solamente
en el aspecto económico, sino que eso lleva a tener una libertad en todo aspecto, ¿no? En el aspecto ideológico, político, ¿no? Social. Entonces, es una ideología basada en la libertad de las personas en todos los ámbitos, ¿no? Según Friedman, entonces, este sistema de mercado, ¿no?, hace que las personas también tengan libertad de elegir en todos los ámbitos, ¿no? El político, cultural, ideológico, como mencionaba, ¿no? Y preguntaba entonces Friedman para validar, digamos, esta libertad. Sé que una nación puede tener libertad política cuando las empresas están en manos del Estado y las imprentas están en manos del Estado y cuando los trabajadores están empleados en el Estado, o sea, si la población, digamos, ¿no? Toda la población está trabajando solo para el Estado, ¿no? Y las imprentas en este caso representan pues los medios de comunicación, ¿no es cierto? Hablan en ese sentido. También están en manos del Estado. Entonces, ¿se puede decir que hay libertad política en ese país? Dice Friedman que no, definitivamente, ¿no? Entonces, para que haya libertad política, digamos, para que las personas tengan libertad de elegir a sus representantes, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ¿no? Su presidente, ¿no? Sus parlamentarios, ellos tienen diputados, senadores, ¿no? Entonces, si todo está en manos del Estado, entonces eso no, las personas, digamos, no tendrían la capacidad de elegir libremente, ¿no? Tendrían esa libertad política, ¿no? Entonces, por eso es que establece, ¿no?, que las personas o que el gobierno no debería tener, pues, ese control, ¿no?, de los trabajadores o de los medios de comunicación, porque de esa manera ejercerían presión o influenciarían, digamos, de una u otra manera en las personas, ¿no?, en las decisiones que van a tomar las personas, ¿sí? Por lo tanto, ¿no?, quien garantiza que eso no se dé es el mercado, ¿no? Un sistema de mercado, un libre mercado, digamos, evita, digamos, que el Estado pueda de una u otra manera manipular, ¿no es cierto?, a la población, guiándoles a algo que elijan, ¿no?, de acuerdo a lo que ellos quieren y no a lo que es la verdadera decisión del pueblo, ¿no? Pero bueno, esto es cierto, obviamente, si es que hay un control del Estado, ¿no? La población pues no tiene, ¿no?, una libertad política, ¿no? Sin embargo, también es cierto que hay otro extremo, ¿no? Cuando la empresa o los grupos de poder tienen también cierto dominio sobre estos medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay un control de parte de estos, tampoco las personas van a tener libertad, ¿no?, de elegir, van a verse influenciadas por lo que escuchan, ¿no?, en estos medios de comunicación, ¿no?, por lo que dicen estos grupos de poder. Son manejados, entonces también podemos ser manejados también, tanto por el Estado como por estos grupos, ¿no? Entonces, para que haya de verdad una libertad política, pues no debe haber de ninguna parte, ¿no?, ninguna manipulación, para que las personas realmente elijan de acuerdo a lo que ellos creen que es lo correcto, ¿no? Y para eso es importante, pues, la información, ¿no?, la información que manejamos, ¿no? Y eso, bueno, puede ser también, como hemos dicho, si los medios de comunicación nos dan una información sesgada, ¿no?, nuestras decisiones entonces también van a ser, pues, incorrectas, ¿no? Entonces debemos tener información de todos los puntos de vista, ¿no?, de todas las, digamos, posiciones, ¿no? Y a través de un análisis cada uno pues tomará su decisión, ¿no?, que es lo correcto dentro de una democracia, ¿no?, que es lo que propone acá el sistema o el modelo neoliberal, es una
propugna libertad, ¿no? En todos los aspectos. Entonces la democracia es una forma de gobierno donde se respeta justamente esa libertad, ¿no? Ahí creo que acabamos. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? No, profesora. Bueno, esta es la parte, como hemos dicho, las ideas que presenta, principales, ¿no? Que presenta Milton Friedman, sí, es el fundador de la escuela monetarista. Vamos ahora entonces a revisar, si no hay ningún comentario o pregunta, pasaríamos a ver la tarea de esta semana, que corresponde a los dos representantes siguientes de esta misma escuela, ¿no? De esta escuela de Chicago. Vamos a elegir a un grupo, a ver. A ver, vamos a iniciar con el grupo 3. A ver, grupo 3. ¿Quién nos ha puesto todavía? Todos. Mantilla, a ver, Mantilla va acá. Inicia la primera parte. ¿Mantilla está? Sí, estoy en A eso. ver, hija. Bien, ahora, ¿puede reducir un poco más, por favor? Listo, empezamos con Robert Lucas. Él nació en Yakima, Washington, y obtuvo sus títulos de doctorado y maestría en la Universidad de Chicago. Algunos de los hechos que transcurrieron en su vida es que estuvo bajo la influencia de Friedman e impartía clases a los alumnos en macroeconomía. También influyó en el libro de Samuelson Foundation, y en 1995 le otorgaron el Premio Nobel de Economía. Ahora, respecto a las expectativas racionales, antes de eso, la teoría de la relación inflación de desempleo de Friedman, que se basaba en la suposición de las expectativas adaptativas, él la tomó y él iba más allá del análisis de Friedman, pues él nos decía que los agentes económicos tienen expectativas racionales acerca de los futuros resultados de la política de la estabilización actual. También Lucas desarrolló implicaciones para la teoría y la política macroeconómica. Profesora, continúo con el análisis de la oferta. Bueno.
A ver, este otro representante entonces de esta escuela es Robert Lucas Jr. Bueno, nació en Washington, Yakima. También estudió maestría y doctorado en la Universidad de Chicago, igual que Friedman, ¿no? Y también ahí fue docente, pues, ¿no? De la universidad. También, al igual que Friedman, ganó el premio Nobel en el año de 1995. Le otorgaron el premio Nobel de Economía, ¿no? También entonces es reconocido, ¿no? Por los aportes de sus estudios, digamos, por el aporte a la economía a través de este premio, ¿no? Hay algunas acá ideas principales que vamos a revisar. En primer lugar, como ha mencionado su compañera, él hablaba de las expectativas racionales. Cuando habíamos explicado la curva de Phillips, habíamos dicho que había una relación, ¿no?, entre la inflación y el desempleo, y que las personas, en general los agentes económicos, se adaptaban al siguiente periodo, pues, a la inflación que se había dado, ¿no?, al aumento de la tasa de inflación que se había dado. Él va más allá, por eso diciendo, va más allá del análisis de Friedman, ¿no? Pues dice que los agentes económicos no tienen expectativas adaptativas, sino tienen expectativas racionales acerca de los futuros resultados de la política de estabilización que se aplica, ¿no? Entonces, ¿qué decía Friedman, Lucas en este caso? Claro, Lucas miraba el futuro de las, por eso justamente se llaman expectativas racionales. En cambio, Friedman era como que miraba el futuro y el pasado. Entonces, por eso es que Lucas iba como que más allá de ese análisis que Friedman había realizado. ¿Ya? A ver, entonces, en este caso, él lo que ve es que las personas saben lo que, digamos, que la política aplicada en un determinado momento, ¿no?, va a tener consecuencias, ¿no?, va a tener un efecto. Entonces, ¿qué efecto va a tener en el futuro estas políticas? Dice que ya la gente lo conoce o puede tener, digamos, información de lo que puede pasar, ¿cierto? Entonces, mientras más información tengan, digamos, las personas van a cometer menos errores, ¿no? Entonces se van a poder adaptar de una mejor manera, ¿no? O van a poder, digamos, reaccionar de una mejor manera, ¿no? Entonces, como ya sé si el Estado aplica una política económica y las personas han tenido esa información, digamos, ¿no?, de lo que puede pasar, básicamente sobre el comportamiento del nivel de precios, ¿no? Entonces saben si va a bajar, va a subir los precios. Entonces hoy yo ya puedo tomar una decisión, ¿no? Ahora yo, entonces, ya no es que me adapte, sino que hoy mismo, o que adaptar significa que digamos, veo el efecto y recién al siguiente periodo me adapto, ¿no? A eso sería según Friedman. Según Lucas dice que no, que como yo tengo información de lo que va a pasar, entonces ya no espero, digamos, es lo que pase, sino que ya sé lo que va a pasar hoy y me adelanto, ¿no? Y tomo una decisión entonces sabiendo lo que va a pasar. A eso le llamo yo expectativas racionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso obviamente tiene implicancias, ¿no?, en la política, ¿no?, en el efecto, digamos, que tiene la política fiscal y la política monetaria, ¿no?
Sí, justamente Lucas decía que se obtenía el éxito cuando se eliminaba totalmente los errores que habían pasado y se lograban las expectativas correctas. Ajá, claro. Ahí es donde da Pues un es ejemplo sobre la importante, inflación también. claro, sí. Entonces, por eso es importante, dice, que las personas tengan, en general, los agentes económicos manejen la información correcta, ¿no? Entonces, considerando lo que ha pasado, o sea, no es solamente que tomo, obviamente, hoy, ¿no? Sino también analizo todo un comportamiento anterior, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo todos esos elementos, digamos, voy a disminuir los errores y en el caso extremo, pues los voy a anular, ya no voy a cometer los mismos errores, digamos, ¿no? Hoy, porque sé lo que ha pasado, sé lo que podría pasar, entonces ahora tomo la mejor decisión, ¿no? En ese aspecto está lo racional, ¿no? Entonces se sabe que las personas ya conocen, estaríamos en ese escenario, que si el Estado aplica una política fiscal o una política monetaria, ¿no? Va a generar una inflación. Por ejemplo, si es que, como decía Friedman, si aumenta la cantidad de dinero, ya sabemos que tendríamos ya la idea de que los precios van a aumentar, ¿cierto? Que va a crecer la inflación, ¿no? De inmediato, entonces, lo que va a pasar es que las personas se van a ajustar a ese nivel de inflación mayor, ¿no? Y eso que ocasionaría, entonces, que ya no se va a tomar las mismas decisiones que mencionaba, pues, Friedman, ¿no? Las empresas, por ejemplo, sabrían que en un momento dado van a tener que aumentar los salarios, ¿no? A los trabajadores debido al aumento de los precios, ¿no? Que los precios de las materias primas también van a subir, ¿no es cierto? Los bienes de capital también tendrían precios más elevados, ¿no? Entonces, eso ya sabría entonces las empresas y los trabajadores qué es lo que va a suceder en el mercado. Y por lo tanto, ¿no? Dice, ya no irían del punto A al punto B, que habíamos visto en el gráfico anterior, en la curva de Phillips, ¿no? O sea, ya no generarían pues una disminución en la tasa de desempleo, ¿no? Como habíamos visto, que era, según Friedman, era una disminución temporal y luego se retornaba al inicial, ¿no? Sino que de frente, dice, la economía iría del punto A al punto C. O sea, no generaría ningún cambio, ¿no? Esta política monetaria no generaría ningún cambio en el empleo, ¿no? Sino que se mantendría siempre debido a que, como hemos dicho, los agentes económicos ya saben lo que va a pasar, entonces no tomarían esas decisiones, sino que se mantendrían con los mismos, digamos, con las mismas formas pues, de actuar, ¿no? No contratarían más trabajadores, ¿no es cierto? No aumentarían su producción, nada, ¿no? O sea, seguirían manteniendo digamos, el mismo comportamiento porque saben que luego se retornaría a lo mismo, entonces ya no lo hacen, ¿no? Digamos, tienen entonces expectativas racionales, ¿no? De tal manera que la política monetaria y fiscal lo que va a ocasionar es un aumento en los precios, pero no va a generar cambios pues, en el nivel de producción o en la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, dice que la política es inefectiva o ineficaz, ¿no? Tanto la política fiscal como la política monetaria es ineficaz, ¿no? Porque no va a generar un incremento en la producción real ni en el empleo, sino solamente va a generar una mayor tasa de inflación, ¿no? Por lo tanto, obviamente no debería, pues, aplicarse, ¿no? Un tipo de política económica de tal manera que
perjudica más bien, ¿no? El nivel de precios y no genera ningún cambio en la producción. Por eso dice que solamente considera, ¿no?, la curva vertical a largo plazo, ¿no?, de Phillips, a donde solamente hay aumento de precios, ¿no? No cambia la tasa de desempleo. La tasa de desempleo se mantendría. Esto es una defensa también a la no intervención, pues, del Estado, ¿cierto? Si no va a generar cambio en el empleo, en la producción, no tiene sentido, pues, que se aplique políticas, ¿no?, económicas. Va por ese lado, más o menos, la no intervención o la mínima intervención del Estado, ¿no? ¿Alguna pregunta? Grupo que es 3, ¿no? Sí, sí, Grupo 3, Mantilla. Mantilla expuso, ¿no? Sí, profesora Mantilla. Alaya Ruiz. Presente, profesora. Rusare. Presente, profesora. Armas Quispe. Presente, profesora. Lara Montero. Sí, profesora. Amy, un número del 1 al 7. 4. Grupo 4. A ver, continúa entonces, grupo 4. 4, a ver. Sí. Villegas González. Presente, profesora. A ver, continúa. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Pasamos a la siguiente parte de análisis de la oferta total de Lucas. El análisis de Lucas distinguía y hacía una distinción de la oferta a corto y a largo plazo, donde también menciona el nuevo modelo clásico representado por cifras, un cambio no anticipado en la demanda total que afecta la producción real temporalmente y aumenta el desempleo. En contraste, también un cambio anticipado en la demanda total, donde no afecta ni a la producción real ni al empleo, pero los mantiene constantes. Lucas decía también, la economía se rige sola, por ello recibió también el nombre de la nueva macroeconomía clásica. Ahí donde también se puede ver los gráficos. Y donde se muestran los ejes verticales miden el nivel de precios y los horizontales la producción real.
¿Ya? Sí, profesora. ¿Y los gráficos? Explícalos. Ya. En el primer gráfico se muestra el aumento de la demanda y en el segundo la disminución en la demanda. En el primer gráfico se dice que un incremento no anticipado en la demanda total de AD1 a AD2 cambia temporalmente a la economía de A a B. Después la economía cambia a C debido a los crecientes salarios nominales y a los precios de otras entradas que mueven la curva de la oferta total a corto plazo hacia la izquierda. De S1 a S2, de S1 a S2. Y por otro lado, un incremento anticipado en la demanda total cambia la economía directamente del punto A a C a lo largo de la curva de la oferta total a largo plazo de ASLR. Y en la parte B, o sea, en el siguiente gráfico, un decrecimiento no anticipado en la demanda total de AD1 a AD3 cambia temporalmente la economía de A a D. Los decrecimientos en los salarios nominales y en los precios de otras entradas mueven la curva de la oferta total a corto plazo hacia la derecha, de AS1 a AS3, y la economía cambia de AE. Un decrecimiento anticipado en la demanda total cambia la economía directamente del punto A a E a lo largo de la curva de la oferta total a largo plazo ASLR. A ver, entonces, aquí muestra entonces el modelo de oferta-demanda agregada, ¿no? En el gráfico. Diferencia entonces, Lucas, ¿no? Los dos cambios, ¿no? En el cambio, hay cambios, dice, no anticipados en la demanda y cambios anticipados en la demanda total, ¿no? Entonces, si hay un cambio anticipado, Gerson, si hay un cambio no anticipado, ¿qué va a originar? Un cambio no anticipado. Cambiaría temporalmente la economía. Ya. Entonces, cuando hay un cambio no anticipado, dice Lucas, va a haber cambios, ¿no? Tanto en el nivel de producción, ¿no? Y en el nivel de precios. Pero el cambio en el nivel de producción va a ser temporal. Claro. ¿Sí? Tendríamos un aumento en la producción real, pero luego, como vamos a ver en el gráfico, la economía retornaría nuevamente al nivel inicial, ¿ya? Entonces, por eso es que es un cambio temporal. Cuando hay un cambio anticipado, ¿no? Ahí dice que simplemente no hay ningún cambio, ¿no? No hay ningún efecto, digamos, sobre la producción, ¿ya? Por eso es que presenta aquí los gráficos, ¿no? Entonces, el primer gráfico, vamos a ver qué sucede cuando hay un cambio, primero, no anticipado, ¿no? Generalmente este cambio no anticipado en la demanda, ¿no? Es generado por una política fiscal, digamos, ¿no? O por un aumento en el gasto, ¿no? De la demanda, ¿no? Directo, digamos, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice, hay un gasto de inversión que aumenta de forma inesperada, digamos, las empresas invierten más, ¿no? Es algo que no se esperaba, ¿no? Por eso es no anticipado, ¿no? No
no se preveía o no se sabía, digamos, que iba a darse ese aumento en el gasto de inversión. ¿Puedes agrandar un poquito esa imagen, por favor? De los gráficos, ya. Es el primer gráfico, ¿no? Entonces, en el inicial, digamos, el punto inicial es A, ¿no? Donde tenemos un equilibrio entre la oferta agregada, AS1, ¿no? Y la demanda agregada, AD1, ¿no? Este es el modelo de oferta y demanda agregada, ¿no? Macroeconómico también. Ve toda la oferta del país y toda la demanda que tiene un país, ¿no? Una economía. A este nivel A, a este punto A, hay un nivel Q sub 1, ¿no? Nos nota bien, es Q sub 1 y un nivel de precios P sub 1. Este es el inicio, digamos, de la explicación, ¿no? Entonces, la economía en el mercado de bienes está en equilibrio con un nivel de producción Q sub 1 y un nivel de precios P sub 1. Aquí no habla de tasas de inflación, sino de nivel de precios, ¿ya? En este caso, entonces, tenemos este punto A, ¿no? ¿Qué sucede si es que hay un aumento, como hemos dicho, en el gasto de inversión, que es un cambio no anticipado, ¿no? Esto va a ocasionar que la demanda agregada aumente, ¿no? Porque la inversión es parte de la demanda agregada, siguiendo a Keynes. Entonces, esta demanda agregada va a aumentar. La curva, entonces, AD1 se mueve a una nueva curva AD2, ¿no? Esto refleja el aumento de la demanda, pues, total. Entonces, el nuevo equilibrio va a ser en B, ¿no? Que tenemos una nueva curva de demanda agregada, ¿no? El nuevo equilibrio va a ser donde se cruza con la curva de oferta agregada, que no se ha movido, ¿no? Lo que se ha movido es la demanda. Entonces, tenemos un punto como B. Si observamos en este punto como B, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha aumentado ahí? Villegas. Llegas poniendo. ¿Qué aumentó en ese punto? En el punto B, ¿qué ha pasado? En el punto B. ¿Qué pasó con Q? Aumentó la producción. Aumentó la producción. Sí. Aumentó la producción, pero también aumentó el precio, ¿no es cierto? Entonces en B hay un punto de producción, hay un nivel de producción mayor, por eso dice que sí genera un efecto, ¿no? Pero dice que es temporal, ¿no? ¿Por qué dice que es temporal? ¿Qué sucede en el punto B, ¿no? Los precios, dice, han subido, ¿no? Esto va a hacer que las empresas, en general, pues los costos van a aumentar, entonces, ¿no? Generado por el aumento de precios. Las materias primas, el costo del trabajo también va a aumentar, ¿no es cierto? Los salarios tienen que aumentar. Y entonces las empresas ven que sus costos han aumentado. Como los costos aumentan, eso hace que la curva, a costos crecientes, digamos, la curva de la oferta agregada disminuya, ¿no? Y eso implica un traslado de esta curva AS1 a la curva AS2, ¿no? Esta me indica que la oferta ha disminuido entonces, ¿no es cierto? ¿Debido a qué? A que hay un cambio en los costos o un aumento en los costos de las empresas. Entonces, las empresas producen menos, por lo tanto la oferta decrece, ¿no? Este paso entonces de una nueva, de la curva de oferta agregada a una curva menor, ¿no? Menor oferta agregada, AS2, entonces me lleva a otro punto de equilibrio, ¿no? Con las nuevas curvas ya, ¿no? Tanto la demanda como la oferta, ¿no? Se han movido entonces. En este nuevo punto entonces, como C, ¿qué vemos? ¿Qué hemos observado? Que nuevamente se retorna al nivel de producción Q sub 1, ¿no? Pero ¿qué sucedió con el precio? En este punto C. En el punto ¿Llegas? Aumentó el precio. Ha aumentado el precio, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos concluir? Este cambio no anticipado, si bien es cierto, al inicio hizo crecer la producción, pero es temporal, por eso decíamos, ¿no? Cuando las empresas responden con una menor oferta, lo que va a ocasionar es que
se retorne nuevamente a la producción inicial, pero a un precio mayor. Por lo tanto, ha generado inflación, pero no ha generado un crecimiento, ¿no?, en la producción, ¿ya? Este crecimiento es de muy corto plazo, digamos, muy temporal, y por lo tanto, por eso es que Lucas dice que es inefectivo, pues, ¿no? Debería entonces no darse esta política, porque al final lo que nos va a quedar es solamente un mayor precio, ¿no? El mismo nivel de producción que teníamos al inicio y un precio más alto. Obviamente eso no le conviene a la economía. Entonces, digamos que no justificaría, pues, ¿no?, un cambio así, ¿no? En este caso es un cambio, como hemos dicho, no anticipado. Los agentes económicos, las personas en general no sabían que se iba a dar, ¿no? En el lado B, en el gráfico B, es lo mismo, sino que también es un cambio no anticipado, pero considerando un decrecimiento de la demanda total, ¿no? O sea, lo inverso, ¿no? Disminuye el gasto de inversión, eso hace que disminuya la demanda agregada, ¿no? Eso hace que se traslade, ¿no? De A a D primero, disminuye la cantidad también producida, o el PBI, ¿no?, real disminuye, pero luego, como hay un crecimiento, en este caso por la disminución de los costos, la oferta agregada aumentaría, se trasladaría a esta nueva curva, a S2, y esto generaría, pues, a S3, ¿no? A S3, sí, esto haría que se retorne al nivel inicial de producción, pero esto sí beneficiaría porque habría un menor precio, ¿no? Bueno, entonces, y de igual manera, pues, este cambio, digamos, no anticipado, genera, ¿no es cierto?, genera cambios en la producción, pero no son duraderos, sino solo por un periodo corto de tiempo, son muy temporales, ¿no? Entonces se retornaría nuevamente al nivel de producción inicial, ¿sí? Automáticamente. Ahora, claro, ahora, en el otro caso, ¿qué se da cuando el cambio es anticipado, ¿no? Generalmente dice el cambio anticipado es por una política, ¿no?, que establece el Estado. Entonces las personas saben ya los efectos que va a tener esta política monetaria. Entonces, en este caso definitivamente no hay ningún cambio ni temporal ni nada, simplemente se mantiene el mismo nivel de producción, ¿no? Ahora, dice, si el Banco Central incrementa la oferta de dinero, ¿no?, con el fin de expandir la demanda total de AD1 a AD2, ¿no? Entonces, la oferta de dinero, el BCR, ¿no?, decide que va a poner más dinero en la economía, emite más dinero, digamos, ¿no?, saca más soles al mercado, con el fin de que las personas demanden más, ¿no?, que haya un incremento en la demanda total, ¿no? Pero esta acción que toma el Banco Central es de conocimiento, digamos, de la población. Entonces estas personas se anticipan, ¿no? Ya saben entonces que eso va a ocasionar una mayor inflación. Saben entonces que esos precios mayores que reciben las empresas, ¿no?, son productos de esta inflación. Y además saben que esos costos que ellos tienen debido al aumento de los precios van a aumentar también, ¿no? Por lo tanto, ellos van a tener el mismo nivel de utilidad, ¿no? Digamos que no va a variar, ¿no? Entonces, en este caso, las empresas van a automáticamente, digamos, cambiar su producción. Saben entonces que estos precios han aumentado, ¿no?, que va a generar mayores costos, etcétera. Entonces, genera una disminución de su oferta agregada. Van a producir menos entonces, ¿no?, porque saben que
va a haber un aumento de precio. Entonces ya no se va del punto A al punto B, sino automáticamente dice se va del punto A al punto C, ¿no? Que las empresas en el mismo periodo, al aumentar la demanda agregada, ellos automáticamente también disminuyen su oferta, ¿no? Porque saben lo que va a pasar. Entonces ya no se va al punto B, sino directamente pasa del punto A al punto C, ¿no? Entonces lo único que genera en este caso la política monetaria expansiva que ha aplicado el BCR es un aumento en los precios, ¿no? Es un aumento en los precios. Como vemos, la producción no se ha movido, ¿no? La producción de A a C es la misma siempre, ¿no? En A era Q sub 1, en C también es Q sub 1, ¿no? ¿Qué ha ocasionado, dice esto? Nada más, la política monetaria solamente, en este caso expansiva, solamente genera un aumento de precios de acuerdo a la idea de Lucas, ¿no? Entonces cambia la economía directamente de A a C. Por lo tanto, un cambio anticipado, como es una política monetaria expansiva, no genera ningún cambio en la producción real, ¿no? No genera un aumento del PBI, sino solamente genera un aumento en los precios, ¿sí? De ahí deriva entonces Lucas que la curva de la oferta total a largo plazo es la única curva pertinente de la oferta total cuando se anticipan incrementos en la demanda total. La curva entonces de largo plazo de la oferta sería esta curva vertical, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el largo plazo, digamos que las políticas económicas no van a variar, ¿no es cierto? La producción real, esta oferta entonces a largo plazo siempre se va a mantener, ¿no? Siempre va a ser vertical, según los clásicos, tomando también, ¿no?, los puntos de vista de Smith también. Por eso es que le llaman la nueva macroeconomía clásica, ¿no? Siempre entonces se va a tener un mismo nivel de producción, digamos, ¿no? Como Q sub 1 en este caso, ¿ya? La economía entonces, como decíamos, se autorregula sola, siempre va a estar en este equilibrio, ¿no? Ya sea que se apliquen políticas expansivas o contractivas, ¿no? Siempre la economía tiende a esto. Entonces, obviamente, si siempre va a estar ahí o siempre va a llegar a eso, no hay necesidad de que el Estado intervenga, ¿no? ¿Alguna pregunta? En el caso del gráfico B también, ¿no?, demuestra lo mismo, si es que es un cambio anticipado. Si hay un decrecimiento, en este caso sería lo contrario, pues, ¿no? Si el Banco Central decidiera disminuir, ¿no?, la demanda total a través de una disminución de la oferta de dinero, ¿no?, entonces reduce la cantidad de dinero y hace que la gente demande menos cosas, ¿no? Entonces esta demanda se traslada hacia abajo, ¿no? La demanda total A de 1 se cambia a A de 3, ¿no? No lo veo bien, A de 3, ¿no? Y esto implicaría entonces que las empresas, ¿no?, van a ver que sus costos van a disminuir, digamos, ¿no?, que los precios, saben que los precios bajarían en este caso, ¿no?, que hay menos dinero, es el efecto contrario, ¿no? Eso haría que las empresas produjeran más, ¿no?, como hace 3, ¿no? Ya no, entonces la economía no pasaría a D, porque ya saben lo que los agentes económicos ya han reaccionado en el mismo periodo, entonces se pasaría a E, ¿no?, directamente
porque acá se da el equilibrio nuevamente entre AS3 y AD3, ¿no? Que es la nueva curva de oferta y la nueva curva de demanda agregadas, ¿no? Pero a un precio menor, ¿no? Se tiene el mismo entonces nivel de producción inicial, ¿no? Pero a un precio menor, ¿no? Tendríamos una deflación en este caso, ¿no? El nivel entonces, nuevamente, ¿no? La curva de oferta agregada a largo plazo sigue manteniéndose vertical, ¿no? No ha ocasionado tampoco entonces en el largo plazo cambios en el PBI, ¿no? Entonces las políticas fiscales, como de acuerdo entonces a la idea de Lucas, ni las políticas fiscales ni las políticas monetarias, ¿no es cierto?, en el largo plazo van a hacer que cambie la producción, ¿no? La economía entonces se mantiene va a tender siempre a este nivel de producción de equilibrio, ¿no? No hay necesidad, nuevamente, como hemos dicho, que el Estado intervenga a través de sus políticas económicas, porque no genera, en realidad, no va a generar ningún aumento o disminución en la producción, ni tampoco en el empleo, ¿no? Tampoco, no cambia la producción, no va a haber efecto en el empleo, ¿no? Entonces, no es necesario que se apliquen políticas para cambiar, ¿no? el nivel de producción, ¿no? Son totalmente entonces inefectivas, ¿no? En el largo plazo. Las políticas económicas, ¿no? Monetarias, fiscales son inefectivas en el sector real, ¿no? Ocasionan solamente cambio en los precios. Sobre todo la monetaria, específicamente habla de cambios en la política, pues, monetaria, ¿no? Solo sirve entonces, ¿no?, la política monetaria para poder controlar los precios, ¿sí? Para poder disminuir, ¿no es cierto?, en el caso que fuera, ¿no?, las tasas de inflación altas, ¿no? Justificaría en ese caso, pues, la política monetaria. Está dirigida estrictamente a eso, ¿no? No a hacer crecer la economía, sino al control de la inflación, ¿no? Las políticas monetarias, entonces, las decisiones que toma el BCR están dirigidas a ello, a mantener, hemos dicho, la estabilidad monetaria, ¿no?, de un país. Y es sí lo que, digamos, lo que se mantiene, ¿no?, hasta ahora es esa, pues, idea de un control, ¿no?, de parte del BCR, ¿no?, de la cantidad de dinero que circula en la economía, independientemente de los deseos que puedan tener los gobiernos, ¿no?, porque eso es lo que genera inflaciones, pues, altas, ¿no? Hemos visto a través del tiempo, se ha demostrado ello, sobre todo en el caso de nuestro país también, ¿no? El periodo de Alan García fue primer gobierno, 85-90, ¿no? Las tasas de inflación fueron ocasionadas justamente por un comportamiento inadecuado, ¿no?, de la política monetaria, que respondía a intereses del gobierno, ¿no? Respondía a los deseos que tenía el presidente de gastar, ¿no?, de exceso de gastos que hubo, y lo cubría con una emisión de dinero que no estaba respaldada por un aumento en la producción, ¿no? No correspondía al crecimiento de los bienes y servicios. Eso generó entonces, ¿no?, las altas tasas de inflación hasta llegar a la hiperinflación de los finales del 90, ¿no? Entonces, sí es necesario un control, pues, ¿no?, del BCR de esa cantidad de dinero, ¿no?, y que sea independiente, como digo, de los deseos que tenga, pues, el gobierno, ¿no?, en este caso el ejecutivo. Ahora ya no se puede, debido a que ha cambiado, pues, ¿no?, la ley ya no le permite al Estado
pedir préstamos, ¿no? Al BCR con la emisión de dinero a través de la emisión inorgánica, ¿no? Entonces, el BCR es independiente, es autónomo en cuanto a sus decisiones y por eso mantiene esa estabilidad monetaria, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta de esta parte? Sí. De A a B, del punto A a B. De A de 1 a A de 2, la curva entonces. La curva A es la demanda agregada, hemos dicho, ¿no? La demanda total. A de 1 es el original, digamos, el equilibrio inicial, pues, ¿no? Es la demanda que se tiene en un momento determinado. Para pasar a la de A de 2, dice que si es un cambio no anticipado, quiere decir que ha aumentado, dice, de forma inesperada la inversión, ¿no? ¿Ya? Puede ser cualquier componente de la demanda agregada, ¿no? Puede ser el gasto público, puede ser el consumo, no sé, pero ha aumentado sin que, digamos, haya una causa conocida, por lo tanto no se esperaba ese cambio, ¿no? Eso no esperado, no anticipado, ¿ya? Eso hace que crezca esta demanda agregada, ¿no? Y se traslada por eso a una nueva curva, ¿no? A de 2, ¿ya? Este es el traslado de forma paralela, ¿no? Cuando se traslada, entonces, ¿qué va a ocasionar? Que ya el equilibrio ya no va a estar en A, porque donde se intersecta con la oferta, en B, ¿no? La nueva curva de demanda con la curva de oferta original, B, ¿no? Quedaría entonces, en el punto B, como hemos dicho, hay un aumento de la cantidad que se produce, ¿no? Del PBI real, de la producción real, ¿no? Pero no se queda aquí, dice, ¿por qué? Porque la oferta disminuye, entonces se traslada la curva de la oferta agregada hacia la izquierda, ¿no? Debido a que los precios han aumentado, hay un aumento de costos de las empresas, entonces se van a producir menos. Y se retorna nuevamente al nuevo equilibrio C, ¿no? En C vemos que se va a producir lo mismo que en A, pero el precio va a ser mayor. Quiere decir que ese cambio no anticipado ha generado, ¿no es cierto?, un aumento en la producción, pero que es por un periodo de tiempo corto, pues dice es temporal, y luego, ¿no?, cuando ya las empresas, digamos, se adaptan, ¿no?, o reaccionan al cambio en el precio, nuevamente se regresa a un nivel de producción original Q sub 1, ¿no?, pero con un precio mayor, ¿no? Es el cambio, ¿no? Ese sería el cambio a de 1, ¿ya? Son cambios de las curvas de demanda y oferta agregada, ¿no? Se trasladan las curvas. ¿Algo más? Ya, entonces ahí ya nos quedamos ahí porque ya estamos en la hora, ¿no? Grupo, a ver, por allá. Grupo 4 fue, ¿no? Grupo 4, Villegas expuso. García Flores. Presente, profesora. Castillo Torres. Presente, profesora. Y Luis Basilio. Presente, profesora. Ya, ok. El día lunes entonces estaríamos continuando con... Aula virtual, ¿hasta qué fecha sería? Ya les he dicho, hasta el 17. Ah, ya hasta el 17. Sí. Ya, profesor, muchas gracias. ¿Ya? ¿Algo más? Vamos ya con esto. Con esta escuela ya debemos terminar también el día, ¿no? Los grupos que faltan, ¿ya?
Buen fin de semana, jóvenes.